Vamos a Marcos capítulo 12, por favor, en nuestras Biblias, y vamos a dar lectura del verso 13 al verso 17. Marcos capítulo 12, del verso 13 al verso 17. Este pasaje es un pasaje muy conocido. Lo he predicado y lo he enseñado en varias oportunidades. Bueno, pastor, si usted lo ha predicado y lo ha enseñado en varias oportunidades, entonces, ¿por qué lo volvemos a predicar o lo volvemos a escuchar? Porque cada vez que estudiamos la palabra de Dios, siempre salimos con otra cosa y otra enseñanza muy importante. Y a su misma vez es bueno refrescar algunos principios, algunas enseñanzas, algunos mandamientos extraordinarios. ¿Ok? Y lo encontramos justamente en Marcos capítulo 12, del verso 13 al verso 17. Si usted lo tiene, diga un fuerte amén, por favor. Amén. La palabra de Dios, yo lo leo, ustedes siguen con su vista, dice así, lo siguiente. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viendo ellos, le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras las apariencias de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Le hacen una pregunta muy capciosa, dice: ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos le trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos das. Ayúdanos, Señor, en este momento tan especial de escuchar tu palabra, prestar atención, Señor, al mensaje que tienes para cada uno de nosotros y en especial, Señor, para mí. Ayúdame, Señor, a poder ser diligente, ser apto, Señor, y dispuesto a escuchar tu palabra. Permite que tu palabra, Señor, pueda forjar en mí unos principios tan importantes de darte a ti, Señor, lo que le corresponde. También, Señor, de colocarlo en práctica en mi vida. Señor, que este servicio no sea un servicio más que estamos acostumbrados, de escuchar un mensaje e irnos y olvidarlo, sino que podamos ser creyentes que estemos practicando tus principios. Señor, habla nuestras vidas y dejamos en tus manos este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús pedimos estas cosas. Amén y amén. Los sugieres tienen unas monedas por allí. Me gustaría que por favor pasen adelante y les den unas monedas. Ustedes recordarán estas monedas porque no son tan antiguas, pero son algunas monedas. Solamente los que quieran, ¿ok? Los que quieran. Les estoy dando. Son monedas de oro. Usted puede salir del servicio y poder cambiarlas, hermanos, y esta aproximadamente valen unos 5 a 10 petros. ¿Ok? Ok, solamente lo que ustedes quieren. Pastor, ¿y esto de las monedas por qué? Porque, bueno, tenemos que ver algo en relación a esto. Solamente lo que quieren. No tenemos tampoco para todos, ¿ok? Tratamos de poder buscar estas monedas y, bueno, ya había estas monedas, pero bueno. Ok, una vez que los hermanos y los sugieres hayan repartido estas monedas, ¿usted reconoce esta moneda? ¿Sí? ¿Cuánto valía esta moneda? Un bolívar. Para algunos, no muy lejos, sería 1000, ¿verdad? Y quizás esto podría equivale, después de tantas cosas, quizás 1.000.000 de bolívares. No estoy seguro, pero las conversiones han sido tantas que ya hemos olvidado la cantidad de esto. Pero no quiero que vean el valor en cuanto a esto, sino que puedan verificar la moneda. Yo sé que es muy conocida por ustedes, pero de repente no hemos colocado. Se dice que una moneda tiene una cara y una sella, ¿verdad? En los juegos agarrar y dice, bueno, vamos a agarrar y vamos a tirar la moneda, cara o sella, ¿verdad? Y ubícame, por favor, ¿cuál sería la cara de esa moneda? La imagen que encontramos entonces de la cara de esa moneda sería ¿quién? La imagen de Simón Bolívar, ¿ok? Y también no solamente tiene una cara, sino una sella. ¿Cuál sería el sello? El escudo de Venezuela. Pero en tanto de uno y de otro, llegamos a tener un punto especial. No solamente hay una imagen, sino también una inscripción. ¿Y cuál es la inscripción que encontramos en la cara de Simón Bolívar, Libertador? Usted lo puede ubicar, ¿qué dice por lo menos allí? ¿Ok? Un Bolívar y el Libertador, Simón el Libertador, ¿verdad? Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿de dónde salió esta idea? 1, de las monedas. Número 2, de acuñar las monedas.
Bueno, esto no es una idea de los países hoy en día modernos o las civilizaciones modernas. Esto tiene años y años. Y específicamente tiene que ver mucho con este pasaje de las Escrituras. Cuando los gobernadores, ellos agarraban y ellos mismos hacían sus imágenes, sus cuñas, colocando su propia imagen en la moneda. Y esto básicamente era para pagar a los soldados. Los soldados romanos, hablando de este pasaje de las Escrituras, encontramos claramente que un romano por un día de trabajo se le daba un denario. Y en este denario había una inscripción, como también había una imagen. Y la imagen que tenía esta moneda era del emperador romano. Básicamente estamos hablando de Augusto César, y César es el título, el nombre Augusto, pero también el nombre de Tiberio. Y cada uno de los gobernadores que hacían sus propias monedas acuñaban su imagen como acuñaban la inscripción. Pero la inscripción de estas monedas decía no solamente el nombre, sino que tenían los títulos y tenían básicamente, más allá de los títulos, que les pertenecía esas monedas. En otras palabras, ¿podían utilizarlo en el pueblo las monedas? Sí, pero cada una de esas monedas pertenecían al emperador, es decir, al César. Esto es básicamente lo que encontramos en esta escritura. Y cuando vimos esta frase muy solemne, muy reconocida, dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, inmediatamente comenzamos a decir, bueno, lo que está hablando acá, que es el mismo Señor Jesucristo, hizo una división entre lo político y lo de Dios. Es decir, que el Estado no se debe mezclar con el Señor, con las cosas espirituales o con la iglesia. Y es verdad. Pero va más allá de esta enseñanza de una separación entre el gobierno y Dios. Va más allá de estas cosas. Veamos qué encontramos en cuanto a esto. Veamos, por favor, capítulo 12 del libro de Marcos. Por favor, capítulo 12 del libro de Marcos. Veamos, por favor, el versículo 13. Mira lo que dice la palabra de Dios. 12:13. Y enviaron algunos de quién, hermanos? De los fariseos y de quién más? De los herodianos. Pero no solamente encontramos fariseos y herodianos. Pongo una marca, por favor, allí. Acompáñame a Lucas, capítulo 20, verso 19. Lucas, capítulo 20, verso 19. ¿Ok? Ahí vamos a ir a un pasaje paralelo. ¿Qué es un pasaje paralelo? La misma historia, la misma circunstancia, pero escrito por otro evangelista. ¿Ok? Que nos va a ayudar a poder reconocer un poco más acerca de lo que está sucediendo. Lucas, capítulo 20, verso 19. ¿Lo tenemos? Vamos a esperar un momentico para que todos lo puedan tener. Lucas capítulo 20, verso 19. Entonces, en Marcos encontramos dos grupos de personas. Encontramos fariseos y herodianos. Lucas capítulo 20, verso 19. ¿A quién encontramos por aquí? Lo tenemos a los principales sacerdotes y también, ¿qué más? A los escribas. Ahora, vean por favor por acá. Hay una cuestión, hay una pregunta. Esta pregunta no tiene nada que ver con ignorancia. Es decir, ni tampoco tiene que ver con una pregunta muy bien determinada. Es decir, no lo sé, ¿lo hacemos o no lo hacemos? No. Esta pregunta, por la lectura que ya habíamos tenido, está hablando sobre hacerle una trampa al Señor Jesucristo. Agarrarlo en cualquier palabra que Él haya hecho, de tal manera que lo agarren contra ellos. Y básicamente tenía que ver con el tributo. Señor Jesucristo, rabí, maestro, tú eres de la verdad. Tú eres un maestro que enseña los caminos de Dios. No te cuidas de nadie. Tú siempre dices las cosas como son. Y están alabando. Personas que están alabando, recuerda siempre una cosa. En algún momento te van a cuchillar. ¿Ok? Eso es claro. Entonces, estos de acá no estaban llegando simplemente por una ignorancia o porque querían saber. Era una trampa. Pero ¿quiénes estaban? Encontramos entonces fariseos, encontramos herodianos, principales de los sacerdotes y escribas. ¿Quiénes eran estos fulanos? Bueno, cada uno de estos fulanos que encontramos acá, no tenemos el nombre, pero tenemos el grupo en el cual pertenecían. Los fariseos eran conocidos como los separatistas. Era conocido como los más separados. Era un grupo de religioso élite, es decir, los religiosos más separados. Hoy en día serían los fundamentalistas. ¿Ok? Hoy en día serían los fundamentalistas. Que no hay hombre como ellos, santos y agradables al Señor. Las cosas como ellos dicen. Esos son los fariseos, los religiosos. Encontramos otro grupo, que son los herodianos. Era un grupo político, que estaban ayudando a Herodes, ¿ok?, para que él permaneciese gobernando. Para aprender un poquito acerca de cómo funcionaba. El Imperio Romano estaba subyugando a esta ciudad, a este pueblo, a los israelitas.
Y a veces colocaba gobernadores que eran romanos. Pero cuando Roma colocaba a un gobernador de Roma, es porque esta ciudad era sediciosa, es decir, había muchos tumultos y tenía que colocar a un gobernador romano con su ejército romano para que no haya problemas. Pero pueblos que estaban tranquilos y no había problema, colocaba a un gobernante de ellos. Y a quien colocaron allí fueron a Herodes. Pero Herodes no era israelita neto o de cepa. Era un israelita mezclado. Por ende, los judíos, los israelitas, no querían que Herodes pudiera estar gobernando porque no era de ellos mismos. Entonces había un grupo de los herodianos que defendía su gobernación en cuanto a esto. Los fariseos y los herodianos no se caían entre ellos. Ya sabemos claramente que los israelitas, los fariseos que eran tan separados, decían, ¿cómo es posible que estos samaritanos, estos herodianos, gobiernen nuestras vidas? Aparte tenemos un grupo también élite, que son los sacerdotes. Eran consagrados al templo de Dios y las cosas, pero también tenían allí sus atrapadas, sus amarres. ¿Por qué? Porque estos sumos sacerdotes habían agarrado todo el negocio de los sacrificios. Ustedes recordarán que cuando llegó el Señor Jesucristo, entró al templo y se dio cuenta que estaban cambiando, vendiendo palomas, corderos, etcétera, etcétera, por sacrificios. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo en el templo? Los arrojó, los apaleó, azotó. ¿Cómo es posible que la casa de Dios la conviertan en un mercado? ¿Quién tenía ese negocio? Los sumos sacerdotes. Es decir, ellos contrataban a alguien, porque si alguien venía a ofrecer en la Pascua un cordero, un palomino, no tenían que traer desde un pueblo o de un país. Imagínate, ese cordero iba a llegar todo muerto. La paloma se lo habían comido. Entonces, llegaban a Jerusalén y compraban estas cosas. Pero el negocio que tenían en el templo era de los sacerdotes. Los escribas eran parte de los fariseos. Del grupo de los fariseos que se encargaban, obviamente, en transcribir la palabra de Dios, las leyes de Dios. Pero también era un grupo aristocrático, es decir, de mucha influencia porque tenía mucho poder y mucho dinero. Entonces encontramos este grupo. La pregunta que te hacemos, ¿cómo es posible que los fariseos, los sacerdotes, los escribas, estén juntos con los herodianos? Porque tenían un enemigo en común y su nombre es el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que querían? Querían llegarlo a algún punto para desaparecerlo. Ya estamos en las últimas semanas, los últimos días donde el Señor Jesucristo va a morir en la cruz del Calvario y ellos quieren desaparecerlo. La popularidad del Señor Jesucristo estaba en unas masas grandes. Habían salido básicamente de la entrada triunfal y todo el mundo decía, ¡el Mesías, el Mesías! Y a ellos les reventaba estas cosas. Dice, ¿cómo es posible que esto? Tenemos que hacer algo. Y si tenemos que meternos con los herodianos, nos metemos con los herodianos para que Jesucristo no esté allí. Entonces era una confabulación de los grupos y las élites que tenemos allí. ¿Para qué? Para colocarle una trampa. ¿Cuál era la trampa? Básicamente es, Señor, de la verdad, Señor, que tú no tienes a nadie, dinos, ¿pagamos los tributos o no pagamos los tributos? Ahora piensa bien, esta pregunta parece ser una pregunta muy sencilla, pero muy capciosa, que tiene que dar una respuesta, sí o no. Si decía que hay que pagar los tributos, se levantaban los fariseos, los sumos sacerdotes, diciendo, ¿cómo es posible que un judío de cepa nos diga a nosotros que tenemos que pagar a un pueblo en nuestra tierra? Y la popularidad del Señor Jesucristo caía. Si decía que no tenían que pagar impuestos, se levantaban los herodianos, decimos, este está en contra del César, y lo llevaban al gobernador y lo mataban en un 2x3. ¿Sí o no? Él tenía que decir, no sé. Pero si no puede decir que no sé, no es el maestro, no es el rabí. Entonces la pregunta era muy interesante. A su misma vez, el tiempo donde hicieron ellos la pregunta era de suma importancia. ¿Por qué? Porque estaba cerca de la Pascua. Y adivina qué, cerca de la Pascua, como venían muchos judíos a la fiesta de muchos lugares, era una oportunidad para que los celotes, ¿quién eran los celotes? Bueno, los celotes eran radicales diciendo que no estaban ellos de acuerdo con que Roma los tenga humillados o esclavizados o controlados. Y los celotes básicamente eran los terroristas en ese momento. Eran los que levantaban todos los pueblos. Y encontramos dentro del grupo del Señor Jesucristo a un celote. ¿Entiendes? Es algo interesante. Entonces, en esta Pascua había muchas cosas que se podían mover. Y por ende, llegó Pilato para que no haya ningún tipo de problema. Entonces dijeron, esta pregunta que vamos a darle al Señor Jesucristo es oportuna, porque si Él dice que no hay que pagar impuesto, lo llevamos de frente donde Pilato para cortarle la cabeza.
O sea, era una trama bien organizada. Era una pregunta bien pensada. Era una respuesta, sí o no, y cualquiera de ellas él iba a caer. Esa era la respuesta. Entonces encontramos donde estos hombres comienzan a acechar al Señor Jesucristo, básicamente con algunas preguntas. ¿Cuál es la pregunta? Versículo 14, nuevamente por favor vayamos allí. Versículo 14. Dice, viendo ellos, le dijeron, maestro, sabemos que eres hombre veraz, que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Ahí va la pregunta. Dice, ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? ¿Se ha dado cuenta la presión? En pasajes paralelos de Mateo capítulo 22, verso 17. Búscalo por favor, Mateo capítulo 22, verso 17. Nos da un poquito más de poder ver cuál era la pregunta que le dijeron. Entonces la pregunta en Marcos ¿es lícito dar a César o no tributo a César? ¿Daremos o no daremos? Capítulo 22, verso 17. Capítulo 22 del libro de Mateo, verso 17. Era sencilla, pero la pregunta muy bien estructurada. Capítulo 22, verso 17, ¿están conmigo? Dinos, pues, ¿qué te parece? Interesante, ¿no? Mateo acá lo hace de otra manera, o sea, les dice, dinos, pues. Ahora, ¿sí o no? ¿Es lícito dar tributo a César o no? No había a dónde agarrar. Dinos, ¿damos tributo o no damos tributo? Dinos, ¿lo hacemos o no lo hacemos? ¿Es lícito o no es lícito? Tú eres un hombre de verdad, enseña los caminos de Dios, todo el mundo lo sabe. Dinos, ¿sí o no? Esa era la pregunta. Ahora, ¿qué tipo de tributo? Bueno, el tributo, no. Había muchísimos tributos. En primer lugar, había 3 tributos que se tenía que pagar al gobierno romano. Y aparte de esos 3 tributos, los publicanos agarraban esos tributos, pero también cobraban otros tributos. ¿Pero qué tributo era? ¿Por qué tanto problema con los tributos? Bueno, en primer lugar había un tributo sobre el terreno. Es decir, cada persona que cosechaba, cada persona que sembraba y cosechaba el grano, tenía que dar, hermanos, la 10ª parte de cada cosecha para el gobierno romano. La 10ª parte. Había un impuesto sobre la renta. Es decir, cada persona de lo que sus ingresos recibía tenía que dar el 1% para ellos. Hoy en día nosotros, ¿cuánto pagamos de impuestos sobre la renta? ¿Ah? ¿Cuánto? 6. Hermana, ¿dónde está nuestra hermana? 16%. ¿Ok? 16%. Entonces, sobre el terreno, cuando ellos cultivaban, la 10ª parte, sobre los ingresos que ellos tenían, el 1%, la primera parte, y un impuesto que era por persona. Lo llamaban el impuesto de capitación. Este impuesto de capitación es una persona entre 14 a 65 años de los hombres, las mujeres de 12 a 65 años tenían que pagar un impuesto. Entonces, cuando estos hombres hablan acerca del impuesto, tenemos que pagar impuesto, el tributo, ¿de qué tributo estaba hablando? Estaba hablando de este tributo de capitación por persona. Por persona, desde 12 a 65, 14 a 65 en los hombres, tenían que pagar un denario al año. Este era el impuesto que tenían que pagar. Esta es la cuestión, ¿pagamos o no pagamos? Pero pastor, ¿cuál es el problema que tenían que pagar o no tenían que pagar? Bueno, realmente ellos estaban pagando muchos impuestos y ellos decían, si esta tierra es nuestra, si nosotros pertenecemos a este pueblo, hemos nacido en este lugar, ¿cómo es posible que nos estén cobrando un impuesto por nuestra tierra y por nosotros vivir? Esa es la situación. Y aparte de todo esto, los israelitas no querían pagar este impuesto porque cuando pagaban un denario, y ahorita vamos a ver, el denario tenía la cara de César, donde él decía básicamente que era el único divino. Y para ellos, el único divino es solamente Dios. Entonces Jesucristo está entre la espada y la pared, porque dice, si paguen el impuesto, tú no eres judío, tú no eres israelita, tú no eres tal cosa. Si decía que no, ahí estaban los herodianos, estás en contra de César, mátelo, 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 mátelo. Eso era la pregunta. ¿Cuál fue la respuesta que da el Señor Jesucristo? Marcos capítulo 12, verso 15.
Marcos capítulo 12, verso 15. Mira lo que dice la palabra de Dios. ¿Estás conmigo? Mas él, percibiendo, ¿qué? La hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que yo la vea. Está grabado. ¿Es lícito o no es lícito? Pero, ¿de qué estás hablando? Tráeme la moneda. Si nosotros vamos a Mateo capítulo 22, verso 19 y verso 20, dice: mostradme la moneda del tributo. Y ellos le representaron un denario. Entonces le dijo: ¿de quién es la imagen de la inscripción? ¿Te has dado cuenta? Ahora la pregunta es, el Señor Jesucristo, si hubiera tenido la moneda, lo hubiera sacado, ¿verdad? Pero él dice: no tengo la moneda. ¿Y sabes una cosa? Bueno, lo que dicen los escritores, los eruditos, que los judíos ni siquiera tenían un denario en su bolsillo, porque esto era idolatría. Porque tenían una inscripción donde la moneda decía que el único divino era Tiberios César, hijo de Augusto. Entonces el Señor Jesucristo dice: muéstrame pues la moneda del tributo. ¿Cuál es la moneda del tributo? Y ellos le sacaron, ¿qué dice? Un denario. Ahora la pregunta es, ¿quién le dio el denario? Ellos, ¿pero quién ellos? ¿Los fariseos? ¿Los sumos sacerdotes? ¿Los escribas? ¿Los herodianos? Probablemente los herodianos. Estamos sacando conclusiones. Lo importante de la Biblia, ¿no? La Biblia, comenzamos a hacer preguntas y decimos, bueno, esto puede ser. Es muy probable los herodianos, que tenían cantidad de denarios. Esto es nuestro gobernador. Y él dijo, bueno, enséñame cuál es la moneda. Y le enseñaron la moneda. ¿Qué es lo que dice? Versículo 15, capítulo 12, verso 15 que tenemos allí. Dice: mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que yo la vea. Y cuando le trajeron la moneda, ¿qué fue? Un denario. Como les dije al comienzo, esta moneda que ustedes tienen en sus manos, como la que yo tengo, es muy parecida a esto. Tenía una imagen. Esta imagen, hermanos, ¿de quién era? Era de Augusto Tiberio César. En la inscripción que decía: Tiberio César, el divino Augusto, hijo de Augusto. En otras palabras, no solamente encontramos el nombre, sino el título, diciendo: este es el divino Augusto César. En la otra parte de la moneda se colocaba Pontifici Maximus. Eso significa que era el único sumo sacerdote. En otras palabras, la moneda decía exactamente que el único divino, el único Dios, es Augusto César. El único sumo sacerdote es Augusto César, y en ese momento Tiberius. Y él les dice: muéstrame la moneda. ¿Cuál es lo que está en la inscripción? Y ellos comenzaron a contestar: bueno, es de César. Y él le hizo una pregunta: entonces, si es de César, esto le pertenece al César. Lucas capítulo 20, verso 24, por favor. Lucas capítulo 20, verso 24. ¿Están conmigo? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen, la inscripción? Y ellos respondieron, ¿qué? Del César. ¿Quién es la imagen? El Libertador. La inscripción que dice Simón Bolívar, dásela pues a Simón Bolívar. Bueno, esta es mi moneda, yo me la trabajé. No, esto es de Simón Bolívar. Esto pertenece al gobierno bolivariano de Venezuela. Dáselo al gobierno venezolano. Tanto es así que yo me puedo llevar tantas monedas o tantos billetes a Perú o Chile. La pregunta es, ¿me lo recibirán? ¿Por qué no? Si es plata. Si es dinero. No les pertenece a ellos. Lo que yo puedo hacer es un cambio, ¿verdad? Lo puedo cambiar y me pueden dar tal. Pero para ser honesto, no hay muchos países que quieran bolívares. Pero justamente es eso. ¿De quién es esto? ¿De quién es la imagen? ¿De Tiberius? Bueno, dáselo a Tiberio, pues. Pastor, pero eso ya es conocido. ¿Cuál es el principio? Es la respuesta. Y él dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es del Señor. Pastor, es muy sencillo. Yo lo sabemos, Eco. Pero aquí en esta respuesta no solamente es dar una respuesta para salir del problema o de la trampa.
El Señor Jesucristo estaba dando un principio tan importante para ellos y para nosotros. Pastor, yo sé, el Estado en un lado y Dios, la iglesia en otro lado. Sí, pero no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver más allá de eso. Es decir, si esto le pertenece al César, dáselo al César. No le robes. Y lo que le pertenece a Dios, dale lo que le pertenece a Dios. No le robes. Por eso que ellos se quedaron tan calladitos y se maravillaban de la respuesta. Porque no dijo ni sí ni no, sino simplemente le dice, dale su moneda al que le pertenece. Pero a su misma vez, como tú le das lo que le pertenece a esa persona, dale a Dios lo que le pertenece. Marcos capítulo 12, verso 17. Veamos este gran principio. ¿Qué tiene que ver este gran principio? Marcos capítulo 12, verso 17. ¿Están conmigo? Sí, está conmigo, ¿verdad? ¿O no está conmigo? ¿Dónde estamos? Estamos en la iglesia, hermano. En la iglesia. Estamos en la iglesia. Estamos en el templo. Marcos capítulo 12, verso 17. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué dice? Dad. Ahora, subraya esa palabra. Esa palabra en el griego, hermanos, está hablando de entrega, devuelve, dar lo que es debido, paga la deuda, significa cancélalo. Vuelvo a repetirlo para que lo puedas anotar. Entrega o devuelve significa esa palabra. Dar lo que es debido, paga una deuda, cancélalo, es lo que significa. Está diciendo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ya hemos dicho entonces que esta moneda, ¿a quién le pertenece? Ahora sí está, no, pila. ¿Cuál moneda? Dice, ¿no? Esta moneda pertenece al gobierno, ¿ok? Al gobierno bolivariano. Entonces está diciendo, dale al gobierno lo que le pertenece. En ese momento, ¿qué moneda? La moneda de Tiberio César, dada al César lo que es del César. Ahora la pregunta es, ya estamos claros con eso. No hay que más investigar ni que tampoco profundizar. Está muy claro. La pregunta es ahora, ¿y qué le pertenece a Dios? ¿Qué le pertenece a Dios? Ahora tengo una pregunta. Cuando Dios le dice, dar a Dios lo que es de Dios, la pregunta es, ¿qué le pertenece a Dios? ¿Cómo? ¿Cómo? Todo. Pon una marca ya y ve conmigo el libro de Génesis. Capítulo 1, verso 27. Génesis capítulo 1, verso 27. Génesis capítulo 1, verso 27. El primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 1, verso 27. Léelo, por favor, ahí en voz callada. Y tú me dirás. ¿Qué ves? ¿Lo leíste? Lo leemos juntos, dice. Y creó Dios al hombre, ¿a qué? ¿Estás cayendo? Y creó Dios a su imagen y semejanza. Esta moneda tenía la imagen de alguien y le pertenecía a alguien. Y usted es la imagen de Dios y le pertenece a Dios. Por eso que les decía, esta expresión es lo que utilizamos, dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, va más allá simplemente de una separación del gobierno con la iglesia. El Estado con la iglesia va más allá de un principio más fundamental. Le está diciendo en otras palabras, todo le pertenece a Dios. Tanto es así que el mismo Señor Jesucristo, estando entrevistado con Pilatos, Pilato le dice, ¿tú no sabes que yo tengo el poder y la autoridad para matarte y soltarte? Y él dijo, ninguna autoridad en este mundo tiene si no es dada por allí, que está a Dios en el cielo. En otras palabras, aún las autoridades pertenecen a Dios. Todo le pertenece a Dios. Cuando vamos al Salmo 24, verso 1, dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Capítulo 89, verso 11, dice, tuyos son los cielos, tuyo también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 26, dice, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Todo le pertenece a Dios. ¿Quién dice un fuerte amén?
Amén. Lo que estaba diciendo en otras palabras. Si tú tienes que darle al César porque le pertenece y es la imagen, dáselo al César. Pero tú me perteneces. Tú eres mío. Y tú vas a necesitar que tú reconozcas quién es el verdadero Dios. Por consiguiente, deberíamos cada uno de nosotros, como cristianos y como hombres, deberíamos estar bajo la autoridad de Dios y darle a Dios lo que le corresponde. Primer libro de las Crónicas, capítulo 16. Acompáñame, por favor. Primer libro de las Crónicas, capítulo 16, verso 29, 28 y verso 29. Mira lo que dice la hermosa palabra de Dios. Primer libro de las Crónicas, el Antiguo Testamento, capítulo 16, verso 28 y verso 29. Si entonces todo le pertenece a Dios, ¿cómo le voy a decir a Dios no? Si todo le pertenece a Dios, tú y yo, toda la tierra, ¿cómo decirle a Dios no tengo tiempo? Primera carta a los Crónicas, capítulo 16, verso 28 y verso 29, dice, tributad a Jehová, oh familia de los pueblos, y subraya esta palabra, dad. Págale, lo que significaba, ¿verdad? Dad. Entrégale, devuélvele, págale la deuda, cancélale a Dios. Dice, dad a Jehová, ¿qué dice? La gloria y poder. Otra vez utiliza, dad a Jehová, ¿qué dice? La honra debida a su nombre. Trae ofrendas y venid delante de él. Postémonos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. ¿Por qué? Porque usted y yo le pertenecemos a Dios. Porque usted y yo, hermanos, somos de Dios. No importa cuánto lo que puedas hacer, cuánto lo que puedas decir, tú y yo le pertenecemos a Dios porque la imagen de Dios está en nosotros. Dad al César lo que es del César. En el libro de Esdras, capítulo 10, verso 11, dice, ahora pues dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres. Y dice, y haced su voluntad. Y apartaos de los pueblos, de las tierras y de las mujeres extrañas. Dad a Jehová la gloria, dad a Jehová la majestad, dad a Jehová todo, póstrate. Pero también dice, dad a Jehová y haz la voluntad de Dios. Entonces el hecho de que nosotros pertenecemos a Dios, uno puede decir, amén, gloria al Señor. Claro que sí, gloria al Señor. Y estamos diciendo, amén, 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 amén. Pero la pregunta es, no solamente es de boca para afuera. El hecho de que si nosotros le pertenecemos a Dios, somos creados para hacer su voluntad. Fuimos salvos para su gloria, no para la nuestra. Y tenemos que entenderlo. Y usted está muchos años, mucho tiempo aquí en la iglesia y hasta el día de hoy no lo puede comprender. No es que usted no quiera hacer lo que usted quiera. Hacemos lo que es la voluntad de Dios. El hecho cuando Dios dice, págale a Dios lo que le pertenece, haz mi voluntad. El Salmo 105, verso 1, dice así, alabad a Jehová, invocad su nombre y dad a conocer sus obras en los pueblos. No solamente dice, alábame, hónrame, eleva mi majestad. No está diciendo solamente esto, sino dice, haz mi voluntad. Dad a conocer a los pueblos, ¿quién soy yo? Es lo que está diciendo Dios. Ahora te hago una pregunta hasta este punto. ¿Le perteneces a Dios? No me la respondas. Claro, pastor, ¿cómo no voy a pertenecer a Dios? Si es lo que dice la palabra de Dios, soy un hijo de Dios, le pertenezco a Dios. Pero el que le pertenece a Dios, da gloria con su vida. El que le pertenece a Dios, hace su voluntad. El que le pertenece a Dios, hermanos, da a conocer las grandes bendiciones que Dios nos ha dado. ¿Qué pide Dios de nosotros? ¿Algo? Sí, sí lo pide. Deuteronomio capítulo 10, por favor, verso 12. Pastor, parece el Antiguo Testamento, es el pueblo de Israel. Sí, te lo voy a demostrar, que justamente tiene que ver con eso. Deuteronomio capítulo 10, verso 12. Entonces tenemos una ordenanza. Dad a Jehová la gloria, dad a Jehová el poder, dad a Jehová su honra debida, dad a Jehová lo que le corresponde y a su voluntad, dad a Jehová a conocer a los pueblos. ¿Hay algo que Dios pide? Sí. Deuteronomio capítulo 10, verso 12, en nuestras Biblias. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová de Dios de ti? Sino que lo temas a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, y que lo ames, y que lo ¿qué? Sirvas a Jehová.
tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. En el Antiguo Testamento, Dios quería que su pueblo lo teman, Dios quería que su pueblo ande en sus mandamientos, que lo ame, que le sirva. Eso es. Pastor, hoy en día ha cambiado esto. En ninguna manera ha cambiado. Era el pueblo de Israel, ahora tiene su pueblo, se llama iglesia. Antes solamente un judío podía estar en la presencia del Señor. Los amonitas, y hay otro pueblo más que no recuerdo bien, estaban ellos excesados de salir, de estar en la presencia del Señor. Podían llegar algunos extranjeros, pero al templo de Dios solamente podían llegar hasta el primer atrio de los gentiles, pero entrar un poco más no podían entrar. Pero hoy en día su pueblo, la iglesia, no hay paredes intermedias, ya no hay gentiles, ya no hay judíos, ya no hay griegos, solamente hay hijos de Dios. No importa tu nacionalidad, no importa tu condición, si tú has creído en Cristo Jesús, ahora eres un hijo de Dios. Y puedes llegar directamente a la presencia del Señor. Amén, ¿no? No necesitamos de un cura, de un sacerdote, ni siquiera ni del pastor, de nadie. Podemos llegar de frente a la presencia del Señor. Un pueblo escogido, un pueblo diferente para Dios. Pero eran mismas palabras. En Mateo capítulo 22, verso 35 al 38, de uno de ellos, el intérprete de la ley, le preguntó y le dice, Señor, ¿cuál es el gran mandamiento? Y el Señor le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el gran mandamiento de todos. Es el mismo mandamiento. ¿Qué pide entonces Jehová de nosotros? Le temamos, le amemos, le sirvamos y andemos en sus caminos. Volvemos a la misma idea, al mismo principio. ¿Le perteneces a Dios? Sí, pastor, ¿cómo no? Todo lo debo al Señor, todo es de Dios. ¿Le amas? No, con todo mi corazón. ¿Le temes? ¿Andas en sus caminos? ¿Le sirves? No cometamos el mismo error del pueblo de Israel. ¿Cuál fue ese mismo error, pastor? Al Señor lo menospreciaron. A su Dios y Padre lo deshonraron. Al Señor y Padre no le temieron. ¿Cómo es posible, pastor? Quizás alguno de nosotros ahora mismo, en el mismo lugar, dice, pastor, yo amo a Dios. Quizás está dando hoy sentado y dice, pastor, yo le estoy sirviendo a Dios. Yo ando en sus caminos. El pueblo de Israel pensaba lo mismo. Pero a los ojos de Dios no estaban haciendo esas cosas. Qué triste y qué es lamentable que muchos creyentes piensan andar en los caminos del Señor y pertenecen a Dios, pero sus prioridades son más importantes que las prioridades de Dios. Para hacerlo más práctico, ¿por qué no son fieles a los servicios? Sencillo. Sus prioridades son más importantes que las prioridades de Dios. Preguntas. ¿Cuánto tiempo tienes como creyente y todavía no le sirves con sus dones y sus talentos? ¿Realmente le perteneces a Dios? ¿Le estás dando a Dios lo que le corresponde? ¿Cuánto tiempo de creyentes todavía seguimos y luchamos todavía con el diezmo y las ofrendas? Bueno, quítale, pastor, pero esa cuestión del diezmo, hermano, lo menos que un creyente puede dar es el 10%. Tanta la cosa de dice, si hay o no hay, no hay. Realmente, si todo le pertenece a Dios, quédate tú con el 10% y le entregamos el 90% a Dios. No, ¿cómo va a ser eso? Realmente no crees en Dios. No es lo que pertenece. Entonces decimos que el gran error del pueblo de Israel fue menosprecio, deshonra y falta de temor. Acompáñame por favor al libro del Malaquías, capítulo 1. Malaquías capítulo 1 en nuestras Biblias, por favor. El último libro del Antiguo Testamento, Malaquías. Malaquías capítulo 1.
Malaquías era un profeta. Dios manda a este profeta diciendo, mira Malaquías, necesito entregar una profecía, una palabra de Dios a mi pueblo. Y, Señor, ¿por qué quieres enviar esto? Lo que está pasando es que están volviéndose muy religiosos. Ellos piensan que están en mis caminos y no lo están. Ellos piensan que me aman y no me aman. Ellos piensan que me están honrando y no me están honrando, me están menospreciando. Entonces Malaquías dice, claro que sí, Señor, voy a entregar ese mensaje. Malaquías capítulo 1, verso del 6 al 9, ¿están conmigo? El hijo honra al padre y el siervo a su señor. ¿Es verdad o no es verdad? Sí, claro que sí. Y si el hijo no quiere honrar, ¿qué hace el padre? Le mete un palazo. ¿Sí o no? Si el hijo no quiere obedecer, tú le dices, ay, es que este hijo tiene el libre albedrío. Y el Señor le ha dado, y si él quiere obedecer, obedece. Entonces el padre le pregunta, hijo, ¿tú quieres ir al colegio ya? No, mamá, hoy ya no quiero ir. Tranquilo, es un libre albedrío. ¿Así funciona? No. Hijo, arregla tu cuarto. No, ahorita yo no quiero arreglar el cuarto. Bueno, tranquilo, mañana de repente lo arreglarás. ¿Así es? No debería ser así. ¿No? Es, hijo, arregla el cuarto. No, pero para acá que no te vuelvo a repetir. Arregla el cuarto. Y pastor, ¿y si no quiere arreglar el cuarto? Sencillo, métele corriente 220. No crean, ok, por si acaso. No van a salir, pues, pastor, es un asesino. No, estoy echando broma. Pero claro, deberías amonestarlo, después de amonestarlo, disciplinarlo. Si no tiene la edad para disciplinarlo, entonces castígalo, sí, quítale algunos privilegios, ¿verdad? No se lo saca. Lo que más les duele a los muchachos, ¿cuál es? El celular. Lo que más le duele a los hombres y a las grandes personas, ¿quiénes son? El celular también. O sea que no solamente son los muchachos. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Castigamos. Entonces, la expresión que está utilizando es acá. Si un hijo no quiere obedecer o no quiere honrar, ¿eso es normal? No es así. Tiene que honrar. ¿Un siervo va a obedecer a su patrón, a su amo? Claro que sí. Son preguntas retóricas. Son preguntas que ya tienen la respuesta. Dice, claro que es así. Es así. Entonces, si tú sabes que un hijo tiene que honrar al padre, y si un siervo tiene que obedecer a su amo, la pregunta es, ¿y tú por qué no lo haces? Esa es la expresión que utiliza. Sigamos adelante, por favor, verso 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, dice Dios, ¿dónde está mi honra? Y esta palabra honra significa esplendor. Habla de una gran cantidad. Habla de una reputación majestuosa. Es decir, un respeto que va hacia arriba, hacia el cielo. Dice, si verdaderamente yo soy tu padre, ¿dónde está mi honra? ¿Me respetas? ¿Me honras? Estos próximos domingos voy a hablar acerca del día de descanso, porque creo que es de mucha urgencia poder entender. Es verdad, en el Antiguo Testamento el día sábado, el Shabbat, los israelitas, específicamente los judíos, lo guardan, no hacen nada. No hacen nada. Cocinan el día anterior para que el Shabbat no lo cocinen porque es como trabajo. Ellos no utilizan ningún tipo de artefactos eléctricos, no lo hacen nada. Es un día exclusiva para descansar y para honrar el nombre de Dios. Tanto es así que se coloca dentro de las leyes, honrarás el día de reposo para el Antiguo Testamento. Pero con nosotros, es el Antiguo Testamento, eso no funciona para nosotros. Pero ¿sabes qué? El principio no es un principio. El día de reposo no aparece en las leyes. El día de reposo apareció en la creación misma. Y lo que llamamos es un principio perduradero. Es decir, estuvo en la creación, estuvo en el tiempo de Israel y está también en nuestros tiempos, en la iglesia. ¿Y cuál es nuestro día de reposo? Es el día domingo. Es decir, tienes que cocinar el sábado para que no cocines hoy día. Ya me están mirando raro. ¿En serio, pastor? No. No somos tan exagerados. Pero el principio básicamente, ¿cuál es? El día de reposo es guárdalo. Es decir, el día domingo, entrégaselo al Señor. Y en la tarde descansa, porque el cuerpo tiene que descansar. Eso era el principio. Solo que los judaizantes, los rabinos, comenzaron a decir, no, pero que no se tiene que hacer esto y no se puede hacer el otro. Entonces cuando Jesucristo sanó a una persona el día de reposo, se admiraron. ¿Cómo es posible que haya un milagro en el día de reposo? No se hace tal cosa. Y él le responde y dice, tengo una pregunta bien hipócrita, hombre.
Si tú tuvieras un burro o un animal y se te cayese, si te pasara algo por allí, no vas a levantar al burro. Quedaron calladitos. Y me estás diciendo ahora que no puedo curar el día sábado. Ya se llevaron al extremo. ¿Te has dado cuenta? Es lo que de ahí sale el libro del Talmud. Que nosotros los creyentes no tenemos nada que ver con el Talmud. Para nosotros el único libro, la palabra de Dios. Génesis, Apocalipsis. ¿Me entendió? ¿Sí? Entonces, encontramos un principio y él dice, ¿me honras o no me honras? Ese día que yo he colocado es para que me honres, para que vengas, me alabes, que dad a Jehová la gloria de vida. ¿Por qué creemos que tenemos una sinfónica? ¿Por qué creemos que tenemos una liturgia, la palabra que se utiliza, ¿no?, en el latín? Una liturgia para colocar la Santa Cena, algo esplendoroso. O comienzan a ensayar y canciones. Oye, pastor, es porque es la moda. No es la moda. Es porque queremos honrar a Dios. Estamos orando y la gente no entra en la oración. ¿Por qué? Porque estamos honrando el nombre de Dios. ¿Te has dado cuenta? Entonces hay un respeto en cuanto a esto. La pregunta es, ¿respetas a Dios? En nuestra clase de escuela dominical decíamos, no tomes el nombre de Dios en vano. Hay gente que comienza a jurar en el nombre de Dios. Comienza a decir el nombre de Dios en cualquier lugar. No lo hagas. Es el nombre de Dios. Eso es la honra. ¿Me van entendiendo, sí? Yo personalmente, antes lo hacía. Este precioso libro, la palabra de Dios, que es un libro común y corriente, como cualquier este libro, la Biblia, no es algo, ¿cómo se puede decir? Un amuleto que cuando tú lo colocas todo el mundo, entonces las víveras salen por la casa. Y si lo colocas en el Salmo 23, también es como que los rayos salen tipo eso de la Rosa de Guadalupe, ¿verdad? Que comienza a... hay personas que piensan que la Biblia es así. No. El efecto que encontramos acá es la palabra de Dios, es decir, lo que dice y lo que hace en nuestras vidas. El libro en sí, no. Pero aún con todo, yo personalmente no coloco nada encima de esto. Nada. Pastor, usted es muy exagerado, probablemente. Y no te lo voy a decir que tú tienes que hacer, pero yo no coloco. Mayormente cuando yo agarro algo, siempre coloco debajo de este libro. No coloco ni vasos, ni libros, ni nada. ¿Por qué? Porque personalmente, yo creo que es la palabra de Dios. Tú me puedes decir exagerado. Bueno, tranquilo. Si tú lo haces como tú quieras, no tengo problema. No te voy a criticar, no te voy a decir, no te voy a expulsar, no te voy a meter corriente, tranquilo, no te preocupes. Pero es eso, es consciente de que es la palabra de Dios. ¿Eso qué es? Es un sentido de honra. Yo no puedo hacer nada el día domingo que sea el servicio de Dios, colocar o hacer algo el día domingo. No lo puedo hacer. Mi conciencia no me lo permite. Estoy hablando de Julio Marquina. Mi conciencia no me lo permite. Un viaje, no lo puedo hacer. Una salida a la playita, no lo puedo hacer. Mi conciencia no me permite. ¿Por qué? Porque tengo que honrar las cosas que Dios honra. Tengo que hacer lo que Dios me mande. Porque yo tengo una cuña que me dice que yo no me pertenezco a mí mismo, sino que le pertenezco a Dios. Y por ende, debo darle la honra, debo darle la gloria, debo hacer su voluntad, debo hacer lo que a Dios quiera. Tengo que pagarle lo que le corresponde a Dios. Tengo que devolver lo que Dios me lo dio en algún momento. Entonces, el gran pecado de Israel fue menospreciarlo, deshonrarlo y no temerlo. Si pues vosotros, volvemos a Malaquías, si pues soy padre, ¿dónde está mi esplendor? ¿Dónde está mi reputación majestuosa? Si yo soy señor suyo, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, específicamente los sacerdotes, que menospreciáis. Significa desestimar, significa despreciar, significa tener en poco. Me estás menospreciando mi nombre. Y decís, ellos respondieron, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y él responde, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? Esta palabra deshonrar significa repudiar, ensuciar, profanar. ¿En qué te hemos profanado? ¿En qué te hemos ensuciado? El que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable.
cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio? Y le hace una pregunta. Tiene una pregunta. ¿No es malo que me ofrezcas lo malo? Asimismo, cuando ofrecéis lo cojo o lo enfermo. Otra es la pregunta. ¿No es malo? ¿Por qué no se lo presentas, pues, a tu príncipe? ¿Acaso le agradará de ti, se agradará de ti, o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos, una expresión muy interesante. No dice simplemente Jehová o Dios, dice Jehová de los ejércitos. Este nombre, Jehová de los ejércitos, es el nombre donde salía Dios a batallar con sus ejércitos. Dice en otras palabras, estoy listo para guerrear. Menospréciame, acá no es el Dios de amor. Sigue deshonrándome, no creas que vas a tratar con un Dios de misericordia. No, estoy listo para batallar contigo y demostrarte que a mí no se me trata de esa manera. Yo cuando llegué a la iglesia evangélica, en ese momento evangélica, ¿no? Porque yo era católico, comenzaron a decir, vamos a recoger las ofrendas. Y yo después al misionero dije, yo lo trataba como señor porque yo no sabía cómo tratarlo, ¿no? Señor, una pregunta. ¿Por qué ustedes dicen ofrendas y no dicen limosnas? Porque donde yo venía, vamos a recoger las limosnas. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Aunque algunos de ustedes todavía sigue dando limosnas. Yo le decía entonces, señor, al gringo, ¿por qué no recogen limosnas? Y él me respondió esta pregunta que hasta el día de hoy siempre la tengo presente. Es que nuestro Dios no es un mendigo. Cuando dijo eso, yo pude entender muchas cosas. ¡Wow! Es verdad. Dios no es un mendigo. Y el pueblo de Israel lo estaba menospreciando, lo estaba deshonrando, no lo temía. Y él reclama, ¿me dices Señor? Sí. ¿Me dices Padre? ¿Dónde está tu respeto? ¿Dónde está entonces la honra que tú tienes conmigo? Pero ¿en qué te hemos deshonrado? Lo que pasa es que me estás dando lo cojo, lo ciego. Y le hace una pregunta. ¿No es malo? Lo que pasa es que me estás dando lo que te sobra. ¿No es malo? Les hago una pregunta. ¿Por qué no se lo entregan eso a su príncipe a ver si el príncipe les agrada? ¿Por qué no entregan la moneda al César? Y ustedes les entregan, porque tienen que hacerlo. Pero ustedes no me entregan a mí lo que tienen que entregar. Ahora pues, orad por el favor de Dios. ¿Estás conmigo? Subrayo esa frase. Entonces él comienza a decir, no estás tratando con Jehová amor, no estás tratando con Jehová proveerá, no estás tratando con Dios consolador, príncipe de paz. Te estás metiendo con Jehová de los ejércitos. Y es por eso que dice, es momento de orar por el favor de Dios. Es decir, ora por misericordia. Porque como me has tratado, estás en problemas conmigo. ¿Me están comprendiendo? ¿Están entendiendo? Ora por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradar si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Estos pecados del pueblo de Israel revelaban claramente los ofrecimientos mezquinos y defectuosos. En sus palabras, tenían una religión muy barata, que básicamente les decía, cuesta muy poco, no hay compromiso, no hay entrega. En realidad, esta religión no vale nada. ¿Será tu religión? ¿Será tu cristianismo así como este?
barato? ¿Que le das a Dios lo que te sobra? ¿Que Dios no tiene importancia para ti? Ni sus preceptos, ni sus mandamientos, ni lo que tú ni yo aprendemos aquí no sirve para nada. Qué barato era su religión de estos hombres. Hagámonos unas preguntas. ¿Dios se agrada de nosotros? Tú y yo examinémonos. Lo voy a hacer más personal. ¿Dios se agrada de usted? ¿Puedo tener la limpia conciencia de decir, Señor, yo te estoy agradando en todo? Segunda pregunta. ¿Dios se agrada de tu amor hacia Él? ¿Lo estás amando como dicen los mandamientos, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas? Siguiente pregunta. ¿Dios se agrada de tu fidelidad? ¿Eres fiel a pesar de? Siguiente pregunta. ¿Dios se agrada de tu servicio? ¿Por quién lo haces? ¿Para quién lo haces? ¿Cómo lo haces? Última pregunta. ¿Dios se agrada de lo que entregas? ¿Cómo lo entregas? Termino. Malaquías capítulo 1, verso 12 al verso 13. Malaquías capítulo 1, verso 12 al verso 13. ¿Está conmigo? Vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová. Y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Haremos allí. ¿Alguna vez habrá salido alguna de estas palabras en nuestras vidas? ¿Alguna vez habrá salido estas palabras en nuestro servicio? ¿Alguna vez habrá salido estas palabras en cuanto a los mandamientos de Dios? ¿Qué fastidio es esto? ¿Su alimento es despreciable? Dice Jehová de los ejércitos. Y trajiste lo hurtado nuevamente, lo cojo o lo enfermo, y lo presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña. Sabe que yo puedo engañarles a cada uno de ustedes me pueden engañar, porque solamente nuestros ojos ven lo que está afuera, pero no lo que está dentro. Nadie sabe lo que hacemos en todos nuestros días de la semana. Nadie sabe lo que tenemos en nuestros corazones. ¿Qué hacemos y qué no hacemos? Nadie lo sabe, solamente tú y Dios. Pero Dios dice, yo sé que me estás engañando. Yo sé que puedes dar más y no lo das. Sé que puedes hacer más, me puedes amar, me puedes servir, puedes ser más fiel, pero no lo haces. Maldito el que engaña. El que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Tú puedes decir, pastor, que yo no puedo servir al Señor. Mentira. Pastor, es que yo no puedo dar. Mentira. Pastor, es que yo no puedo venir. Mentira.
Mentira. Porque cuando tú quieres algo, lo haces. La última parte de este versículo, el versículo 13, Él nos recuerda quién es Él. Porque yo soy gran rey. Aunque tú no me tomes como honra, que no sea tu Señor, no sea tu Padre, yo te recuerdo, soy un gran rey. Y usted, nunca lo olvide, con quién tratamos. Usted nunca olvide quién es nuestro Señor. Usted nunca olvide quién es Él. Es un gran rey. Y las miserias no van a Él. Porque yo soy un gran rey, dice Jehová de los ejércitos. Y mi nombre es temible en las naciones. Aunque tú no me quieras dar la honra, eso no significa que yo no tengo honra. Aunque tú no me quieres dar la esplendidez, no significa que no soy Dios. ¿Quieres luchar conmigo? Luchemos. Cuando tu hijo se pone rebelde y agresivo contigo, ¿cómo te colocas? ¿Bondadoso? ¿Amoroso? ¿Misericordioso? ¿Clemente? No. Te engrinchas. Mi hija Camila tiene un erizo. Y ese erizo, cuando está de mal humor, se engrincha. Hace así. Y levanta todos aquellos, sus púas. Pero cuando está bien, es tranquilo. Cuando tu hijo no te honra, no te obedece, tú no le hablas de clemencia ni de nada. Siempre me dices, ten cuidado con tu boca. A mí no me vas a decir de esa manera. A mí no me vas a hablar de esa manera. Yo soy tu padre, yo soy tu madre. ¿Verdad? Es básicamente lo que hace acá el Señor. Ese Dios de amor es el Dios de Jehová de los ejércitos. Escúchame. Estás tratando con Jehová de los ejércitos. Estás tratando con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aunque tú no me honres, hay muchas naciones que me honran. ¿Sabe lo que está diciendo con esa expresión? No te necesito. Nuestro amor hacia Dios no es por amenaza, es por saber quién es Dios. Nuestro servicio hacia Dios no es porque Dios quiere que Dios me bendiga, no. Es porque hay que darle a Dios lo que es de Dios. El respetar las cosas de Dios es porque ¿quién es ese verdadero Dios? ¿Le estás dando a Dios lo que le pertenece? Si no es así, hoy tú y yo necesitamos arreglar cuentas con Dios y colocar prioridades muy importantes en nuestras vidas. Y decirle, Señor, perdónanos, porque no te hemos honrado como deberíamos de honrarte. Te he menospreciado. Te he deshonrado. No te he temido como debería de temerte. Ayúdame a poder ser un hijo que pueda agradarte a tus ojos. Con los ojos cerrados, la cabeza inclinada, todos orando. Este es el momento para que usted y yo podamos arreglar cosas con Dios. Para ser honestos, creo que cada uno de nosotros no hemos estado honrando a Dios como deberíamos de honrarle. Y este es el momento indicado para que usted y yo podamos postrarnos delante de la presencia de Dios y pedirle perdón a Dios por no haberle honrado como deberíamos de honrarle. Si Dios ha tocado su corazón en algún aspecto de su vida, póngase de rodillas allí donde está.
No mire a la derecha ni a la izquierda. Haga lo que el Espíritu Santo ha mencionado allí en su corazón. No luche con Dios. Recuerde quién es Dios. Cada uno de nosotros creo que tiene que hacer un examen de sí mismos. Si estamos agradándole a Dios o no estamos agradándole a Dios. Las preguntas que tuvimos como preguntas de reflexión son muy claras. ¿Está usted agradando a Dios? ¿Dios se agrada de usted? ¿Dios se agrada de su amor hacia Él? ¿Dios se agrada de su fidelidad? ¿Dios se agrada de su servicio? ¿Dios se agrada de lo que usted está dando a Dios? Si no es así, arreglemos cosas con Dios. Y podamos decirle, Señor, perdónanos por no honrarte como debería de honrarte. Arreglo mi vida contigo, Señor. Quizás usted ha estado con nosotros varias semanas o quizás varios meses y hasta el día de hoy usted no es un hijo de Dios. Comparte con nosotros. ¿Le agrada quizás la enseñanza? Pero la pregunta es, ¿por qué está aquí? Pero la pregunta es, ¿por qué está aquí? Es para que usted pueda entender de que Dios lo ama de una manera tan grande, que ese gran Dios, Rey de reyes y Señor de señores, vino a morir por nuestros pecados, para que usted pueda tener acceso directo delante de Dios. ¿No le gustaría honrarle a Dios diciendo, Señor, me doy cuenta que yo te pertenezco a ti? Soy la imagen tuya, pero todavía no soy un hijo tuyo, y por esa razón no te estoy honrando. ¿No te gustaría aceptar a Cristo? Pedirle a Cristo que venga a tu vida y sea tu Salvador, tu perdonador de tus pecados, y que en esta oportunidad tú le puedas honrar a Dios con toda tu vida. ¿Habrá alguien que diga, pastor, ore por mí? Yo quiero que Cristo sea mi Señor y mi Salvador personal ahora mismo. Levanta tu mano, quiero orar por ti. ¿Habrá alguien? Espero por ti. Iglesia, honremos el nombre de Dios. Demos a Dios lo que realmente le pertenece. Nuestro amor, nuestra vida, nuestro servicio. Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos das. Padre, queremos pedirte perdón como iglesia, porque no te hemos honrado como deberíamos de honrarte, Señor. No hemos hecho la voluntad tuya como deberíamos de hacerlo, Señor. Perdona, Señor, nuestros menosprecios delante de ti. Perdona, Padre, que muchos de nosotros no te hemos honrado como deberíamos de honrarte. Y quizás, Señor, hemos llegado a no agradarte delante de ti. No tiene sentido, Señor, que seamos tus hijos y podamos ser desobedientes todo el tiempo. Ayúdanos, Señor, a poder entender este mensaje y corregir cosas en nuestras vidas, para que realmente podamos entender quién nos salvó y a quién servimos. Gracias por las decisiones de cada uno de mis hermanos que en esta mañana hemos tomado delante de ti, para siempre honrarte y glorificarte como debe ser. Dejamos
en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo este mensaje.